Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este nuevo proyecto vamos a construir esta simple y económica herramienta para poder probar SCR y TRIAC. Una tarjeta con pocos componentes, fáciles de encontrar, y aquí un adelanto de lo que veremos en este video. Vamos a usar primero el SCR para probarlo. Ahí está en el centro y por lo tanto no hay conexión. Por más que yo presione no pasa nada. Si yo me voy hacia la izquierda, yo voy a habilitar el LED verde y aquí prende y se queda enclavado. Si quiero desactivarlo, simplemente voy al centro y ya lo saqué del enclavamiento. Si me voy a la derecha, estoy invirtiendo la polaridad y simplemente no funciona. Y si quiero volverlo a probar, simplemente me voy a la izquierda y funciona. Perfecto. Acá tenemos el TRIAC, uno de los TRIAC que también está en buen estado. En un sentido, hacia la izquierda debe prender el LED verde, miren. Perfecto. Si yo me voy al centro lo apago, lo saco del enclavamiento, y si me voy a la derecha, ahora debe prender el LED rojo porque estoy invirtiendo la polaridad y ahí están viendo. Perfecto. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos listos para empezar este interesante video hablando del más simple y efectivo probador de TRIAC y SCR. Este es una modificación y mejora a un probador de SCR y TRIAC que hice un tiempo atrás. Esto es mucho más versátil porque cuenta con dos diodos LEDs y la verdad que es muy simple. O sea, acá no hay mucha ciencia realmente para poder implementar un probador tanto de SCR, es decir, un rectificador controlado de silicio, como de un TRIAC, es decir, un triodo interruptor de corriente alterna o un transistor interruptor de corriente alterna. Vamos a empezar primero, como siempre, identificando los componentes. Tenemos una fuente de alimentación de 9 voltios. Ojo con el detalle, podemos trabajar con una fuente de 9 o 5 voltios, de preferencia 9 voltios. De ahí les voy a decir por qué. El punto más positivo, el punto que va conectado a este pequeño interruptor on-off, es un interruptor de encendido apagado. Pueden utilizar cualquier, yo voy a hacer uno pulsador que yo presiono y se queda abajo, conecta y vuelvo a presionar, se queda arriba. Ok. Tenemos el punto más positivo acá, el punto más negativo tierra. Tenemos otro botón pulsador, este sí es un botón pulsador, el switch 2, para probar, un switch, un push button. Cada vez que yo presiono, cierra el circuito y yo suelto, regresa el botón mecánicamente hacia arriba y deja de conducir y deja de cerrar el circuito. Tenemos luego dos resistencias de 1/4 de watt, ambas resistencias son de 1/4 de watt de potencia, una resistencia de 100 ohmios y 220 ohmios. ¿Quién no cuenta con dos resistencias de este tipo? La verdad que es muy simple. Incluso la resistencia de 100 ohmios puede ser una resistencia de 110 si es que no encuentran. Ambas son de 1/4 de watt, dos diodos LEDs de cualquier color. Yo para este caso estoy usando dos, uno verde y uno rojo. Los diodos LED pueden utilizar de 5 milímetros o de 3 milímetros, yo voy a usar de 5 milímetros, y obviamente una base o un zócalo para probar el SCR y el TRIAC, un zócalo de 3 pines. Ok, muy simple el circuito, como logran ver, este simple y efectivo probador de SCR y TRIAC. Ok, ahora sí vamos a empezar con el análisis técnico rápidamente porque la verdad que es muy sencillo. Sabemos que un SCR, un rectificador controlado de silicio, vamos a empezar por él, para que conduzca. El símbolo de un SCR lo estoy mostrando por acá a la derecha. Ahí logran ver que tiene una compuerta, un cátodo y un ánodo. Vamos a suponer que aquí este diodo hacia la izquierda, que es lo mismo de acá, es un SCR. Tenemos el ánodo arriba, el cátodo abajo y la compuerta. Vamos a suponer que en este símbolo lo que nos interesa es el dispositivo de la izquierda. Entonces, tenemos aquí el SCR, rectificador controlado de silicio. Eso es un dispositivo que solamente deja pasar la corriente en un sentido cuando se polariza la compuerta con respecto a tierra. Ok, cuando yo aplico un cierto nivel de disparo de compuerta con respecto a tierra, voy a hacer que la corriente circule de VCC hacia tierra, pasando por el ánodo y por su cátodo. Ok, una vez que este nivel de la compuerta lo mando a VCC, o a un nivel positivo, voy a hacer que conduzca de ánodo hacia cátodo. Y lo importante aquí es que este dispositivo se queda enclavado. ¿Qué significa quedarse enclavado? Se queda activado una vez que yo lo disparo. Hasta que pase por cruce por cero la compuerta, que en este caso no se va a dar, obviamente, porque estamos hablando de corriente continua, y
el dispositivo se queda encendido. Entonces, si yo quiero probar el SSR, yo lo que voy a hacer es mandar un pulso de disparo en la compuerta positivo. Al cerrar el interruptor, simplemente el dispositivo no va a conducir hasta que yo presione este botón pulsador de prueba, que es el switch 2. Una vez que yo presione este botón pulsador, lo que estoy haciendo es aplicar una corriente por la resistencia de 220 ohmios hacia la compuerta del SSR y voy a hacer que él se dispare. ¿Y qué va a hacer? Va a conducir de ánodo a cátodo. ¿Y cómo conduce? Viene por acá, este diodo está polarizado de manera directa, más o menos, por lo tanto, la corriente circula por el LED 1, el LED verde, y cierra el circuito a tierra y el LED verde se queda encendido. La corriente va a ir por acá y va a tratar de ir por acá para llegar a tierra, pero el diodo LED rojo está polarizado de manera inversa y el diodo LED rojo no se va a encender. Ok, hasta ahí estoy probando que el SSR está funcionando porque el diodo LED verde se mantiene encendido. Así suelte yo aquí el botón pulsador, el LED verde se va a mantener encendido. ¿Cómo lo reactivo o cómo hago otra prueba? Simplemente cortando la alimentación o aplicando un voltaje inverso entre el ánodo y el cátodo. Ojo con el detalle, eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de los SSR y los TRIAC en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, que te invito a que puedas ver y aprender un poco más de electrónica a otro nivel con teoría y práctica. Entonces, si yo quiero hacer una nueva prueba, tendría que apagar la fuente de alimentación, cortar la fuente aquí, levantar el interruptor, dejar que circule corriente, se deja de energizar el SSR y simplemente el diodo LED verde se apaga. ¿Y qué sucede si yo ni bien presiono este botón? Sin haber presionado esto de acá, el LED verde se mantiene encendido. Es porque el SSR está cruzado. ¿Y qué sucede si yo presiono este botón y a pesar de presionar el botón, el SSR no conduce y el LED verde se queda apagado? Por más que yo presione, es porque el SSR está abierto. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo pruebo un TRIAC? Pues el TRIAC es igual. El TRIAC conduce en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque como estamos viendo acá, el TRIAC es la representación de dos SSR en configuración antiparalelo. Es decir, las compuertas se juntan, pero los ánodos y los cátodos están puestos en antiparalelo. Ahí están viendo acá a la derecha esa configuración. Entonces yo, para probar, tengo que igual aplicar un voltaje positivo en la compuerta con respecto al ánodo 1 o aplicar un voltaje de disparo de la compuerta con respecto al main terminal 1 para que conduzca del MT2 al MT1. Pero va a conducir en ambos sentidos. Eso que indica que yo tengo que cambiar la polaridad en esta fuente de alimentación. Es decir, un pulso positivo, lo que voy a hacer es que va a prender el LED verde. Cuando yo invierta la polaridad, ahora se va a prender el LED rojo. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo en este momento. Vamos a suponer que yo aplico la fuente como está, presiono este botón, el botón del interruptor, la corriente va a llegar por acá y simplemente no se va a prender ninguno de los LEDs porque el TRIAC no está en conducción. ¿Ok? ¿Qué sucede en ese estado cuando existe un más acá y un menos acá? Si yo presiono este botón pulsador, es lo mismo que en el caso anterior que el del SSR, es decir, voy a hacer conducir el SSR de la izquierda, porque recuerden que un TRIAC es la representación de dos SSRs en antiparalelo. Por lo tanto, si yo presiono este botón pulsador y pongo un TRIAC, al presionar este botón pulsador, lo que estoy haciendo es conduciendo el SSR del lado izquierdo, porque está polarizado de manera directa y el diodo LED verde se va a encender. Por lo tanto, la corriente va a circular por acá, se va a mantener y va a encender el LED verde. Se va a quedar encendido a pesar de que yo libere el botón pulsador. Ok, ahora, ¿cómo hago para que el LED rojo se encienda? Lo que tengo que hacer es invertir la polaridad de la fuente de alimentación. Ahora aquí aplico el negativo de la fuente, el punto de tierra iría acá y el punto más positivo iría acá. Es decir, tengo que invertir la polaridad para probar el otro SSR en antiparalelo de la derecha. De esta manera el positivo está acá y cuando yo presiono este botón, lo que estoy haciendo es aplicando el voltaje de compuerta con respecto a un nivel, en este caso al negativo que está acá arriba, y va a conducir del positivo al negativo y este diodo LED ya no va a encender, sino va a encender el LED rojo porque el circuito se cierra por acá, ¿no? En sentido inverso, porque aquí es menos y aquí es más. Por lo tanto, la corriente va a circular por acá, no va a ir por el diodo LED verde, va a ir por el diodo LED rojo, el LED rojo se va a encender y listo. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación
de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Ahora, de esta manera yo pruebo los dos semiciclos, el semiciclo positivo con el SSR de la izquierda y el semiciclo negativo con el SSR de la derecha, cualquier tipo de tría. Ahora acá viene el tema, ¿no? Ustedes podrán decir, pero es un poco engorroso cambiar la polaridad. ¿Y cómo cambio la polaridad? Manualmente lo pueden hacer, sí, pero yo tengo la sugerencia de poner un circuito inversor de polaridad, que es este de acá. Este es una foto del video que hice un tiempo atrás de un inversor de giro para poder invertir el giro de un motor de corriente continua. Esto lo hice un tiempo atrás y vamos a utilizar un interruptor de 2 polos, 3 posiciones. Acá están viendo 2 polos, 3 posiciones, en donde este interruptor tiene un interruptor central que está conectado a un lado, en una posición, y cuando yo lo muevo al otro lado, este interruptor se conecta con este otro punto y hacia acá. De esta manera yo puedo cambiar o invertir el giro de una alimentación para poder hacer que el motor gire en un sentido o en otro sentido, que es lo mismo que voy a hacer acá, ¿no? Acá a la entrada tendría que poner este inversor de giro, que se lo voy a mostrar después en la parte práctica. El circuito PVC lo he diseñado solamente de esta manera, pero yo voy a poner el inversor de giro acá para poder invertir la polaridad y probar el triac en el semiciclo negativo. De esta manera, si yo pongo un triac y estoy probando, y basta con que no se encienda un LED cuando yo presiono el test, el botón de prueba, de test, simplemente el triac está abierto por el lado de ese SSR interno que tiene el triac. Y simplemente sin que yo presione el botón pulsador y alguno de los dos o los dos LEDs se queden encendidos, simplemente el triac está pulsado. De esta manera yo puedo probar con este simple y efectivo probador, puedo llegar a medir cualquier SSR o triac sin ningún problema. Y ahí acá hay algo importante, les decía antes que puedo utilizar una fuente de 5 voltios, ¿sí? Puedo utilizar una fuente de 5 voltios, pero la fuente de 5 voltios lo que va a hacer es que algunos SSR como los BTA, por ejemplo, de la serie BTA, lo que puede hacer es que el diodo LED verde se apague por falta de polaridad o de voltaje. Entonces lo más ideal es utilizar siempre una fuente de 9 voltios para poder alimentar este circuito probador de SSR y triac. ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGogo y su implementación. Continuamos entonces.
Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando un poco más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es de lo mejor. Para esta ocasión mandé a fabricar las tarjetas en color verde y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, vía DHL Express, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas de color verde. Vamos a abrir la caja para mostrarles rápidamente cómo vienen las tarjetas protegidas altamente al vacío. Para este caso, una doble protección. Ahí están observando el nombre del proyecto. Acá tienen una muesca para poderlo abrir con cuidado sin dañar. Un protector para la humedad. Y aquí viene la segunda bolsa de protección. PCBWOW se ha preocupado mucho por la protección de las tarjetas PCBs. Voy a ponerlo por la parte frontal y por la parte posterior para que lo logren ver. Y ahí logran observar la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica. El color verde brillante, un close-up mucho más cerca, la parte posterior, ahí están observando. Si se fijan, acá tienen una cara, la cara inferior, tienen las conexiones con las pistas, y en la capa superior o la cara superior donde se montan los componentes también le he puesto adrede una segunda capa. Esa tarjeta de 2 capas, ¿por qué? Porque PCBWOW puede fabricar tarjetas de hasta 5 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tu proyecto de electrónica solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Como siempre me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que puedes realizar para tus proyectos de electrónica si mandas a fabricar las tarjetas aquí en PCBWOW. La tarjeta verde también es un color clásico, una tarjeta de color verde brillante, y ahí podemos observar la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica. Acá vamos a identificar rápidamente la entrada de la alimentación, el zócalo para el SCR y el TRIAC para las pruebas, las 2 resistencias, una de 220 ohmios y una de 100 ohmios, 2 diodos LEDs de 5 milímetros, pueden usar de 3 milímetros, un verde y un rojo, un botón pulsador, un push button y un botón de encendido apagado, que lo vamos a usar técnicamente hablando si también no quieres usar en la parte posterior un inversor de polaridad. Ok, ahí les estoy mostrando, y aquí también les voy a mostrar el dispositivo que vamos a utilizar para este proyecto. Esto es opcional, ojo con el detalle opcional. Este es un inversor de polaridad, es un interruptor convencional que tiene 3 posiciones, 2 tiros, ambos es doble. Entonces en el punto de en medio simplemente no hace contacto con ningún lado lateralmente, pero si yo me muevo hacia la derecha, lo que estoy haciendo es moviendo este punto con este y este punto de abajo con este. Si yo me muevo en medio, no hago ningún contacto, y si yo me muevo hacia la izquierda, el de en medio se mueve hacia la izquierda y el de en medio se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo hacer una inversión de polaridad cruzando los extremos y poniendo en el centro la alimentación. Aquí voy a poner la alimentación, en este caso el voltaje de alimentación de este proyecto, y aquí la entrada para el circuito. De manera tal de que con este dispositivo pueda invertir la polaridad para poder probar sobre todo TRIAC, que lo vamos a ver en la siguiente sección de video. Ok, después de haber visto esto, ahora sí veamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas para poder medir de una manera muy simple cualquier SCR o cualquier TRIAC. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra parte práctica, la parte técnica. Vamos a empezar midiendo primero
los dispositivos, los rectificadores controlados de silicio, en este caso los SCR. Para ello he conectado la alimentación, el positivo es el blanco, el negativo es el azul, y la alimentación no está conectada. Voy a encenderla a 9 voltios, aquí, 9 voltios, ahí, el run, 9 voltios. Ya apliqué y no se enciende nada. Si yo presiono este botón, no va a haber nada porque no hay ningún dispositivo conectado, y acá tampoco, ¿no? Vamos a apagar el botón de encendido on off y vamos a empezar con este SCR, el C106D. Ahí están viendo, C106D es un SCR de baja potencia. Recuerden, los SCR se identifican como CAG, cátodo, ánodo y compuerta. CAG, cátodo, ánodo y compuerta. El interruptor de encendido está conectado acá, pero este interruptor está apagado. Si ahí yo presiono no hay nada. Si yo presiono este botón, voy a alimentar el SCR, y cuando yo presione este botón voy a probar su conducción y se va a enclavar. Al enclavarse, el LED verde se va a quedar encendido, y por más que yo presione se va a mantener encendido hasta que yo polarice inversamente el ánodo y el cátodo, o en todo caso apague la alimentación. Para eso es este interruptor. Entonces yo aquí yo presiono, se debe prender el LED verde si el SCR está en buen estado, y efectivamente se enciende el LED verde. Por más que yo presione aquí, no voy a poderlo apagar porque ya está enclavado. La facultad de enclavamiento es una cualidad típica de todo SCR, y para poderlo sacar del enclavamiento simplemente retiro la alimentación, lo vuelvo a conectar, y si quiero volver a probar vuelvo a presionar y lo vuelvo a enclavar. De esta manera estoy probando en un cuadrante del SCR su funcionamiento en sentido directo. Este SCR está en buen estado, voy a ponerlo por acá, no, ya lo hemos probado. Ahora vamos a probar este otro SCR. Este es de mayor potencia, de mediana potencia. Este es el 2P4M, que ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, lo hemos probado varias veces. Es otro SCR, es CAG, recuerden, cátodo, ánodo y compuerta. Ahí, cátodo, ánodo y compuerta. Y como estamos polarizando en sentido directo, siempre vamos a probar con el LED verde. Eso ya lo hemos explicado en la parte técnica, en la parte teórica. Para yo encender el LED verde y probar en el primer cuadrante, yo necesito darle la alimentación aquí. Ahí no debería encender. Si yo, después de haber presionado este botón, se enciende uno de los LED, en este caso el verde, es porque el SCR está en cruce. Si yo presiono este botón pulsador, el LED verde se debe mantener encendido y enclavado, y por más que yo presione, no pasa nada, ¿no? Eso es una cualidad del SCR, que se enclava. Si yo quiero sacarlo del enclavamiento, retiro la alimentación, no hay nada, vuelvo a probar, aplico la alimentación y lo enclavo. Perfecto. De esta manera estoy probando que estos dos SCR están en un estado. Ahí están viendo. Ahora vamos a probar los TRIAC. Y para probar los TRIAC yo necesito probarlo en los dos cuadrantes, con la alimentación en un sentido para que conduzca un SCR, y con la alimentación invertida para que conduzca el otro SCR. Recuerden que son dos SCR conectados en antiparalelo. Eso también ya lo hemos explicado en la parte teórica. Este de aquí es el TRIAC, el BTA08600. BTA08600. En el primer cuadrante debería de igual manera encender el LED verde. Si yo presiono acá no hay nada. Si yo enciendo o conecto la alimentación y yo presiono, se debe mantener encendido el LED verde. Ahí están viendo. Y ¿cómo lo saco del enclavamiento? Sacándolo, retirando la alimentación, y no pasa nada. Ahora, ¿cómo pruebo el segundo cuadrante para que el otro SCR en antiparalelo conduzca? Simplemente invirtiendo la polaridad. Es decir, el negativo va arriba y el positivo va abajo. Esta es una prueba manual, como lo están viendo ahí. Después vamos a utilizar este inversor de polaridad, que ya lo hemos visto en otro video. Vamos a probar ahorita. Y ahora, invirtiendo la polaridad, voy a probar el SCR en el otro cuadrante, y se debe encender el LED rojo. Si yo aquí presiono no pasa nada. Si yo le doy la alimentación, ahora debe quedarse enclavado y el LED rojo se debe mantener encendido. ¿Están viendo? Por más que yo apague no pasa nada, y ahí tampoco. De esta manera estoy probando este BTA08600, que está en buen estado. Vamos a probar los otros TRIAC. Acá hay otro. Este es el BT136600E. Este es de 600 voltios. De igual manera, acá está invertido, por lo tanto voy a probar con el LED rojo. Yo presiono, se debe mantener encendido. Perfecto. Yo acá lo apago. Si yo quiero probar
el otro cuadrante simplemente retorno la alimentación de manera normal, el positivo arriba y el negativo abajo. Ojo con el detalle, no se va a malograr ninguno de los componentes si yo lo polarizo en sentido inverso, simplemente no va a conducir. Entonces ahora en sentido directo el LED verde se debe encender y se debe mantener enclavado. De esta manera yo estoy probando este BT136600C que está en buen estado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué sucede si yo invierto la polaridad con un SCR? Por ejemplo acá, simplemente no va a pasar nada. Aquí está en directa, el LED verde se debe encender, y si yo invierto la polaridad, simplemente el SCR no va a conducir porque lo estoy polarizando en sentido inverso, ¿no? Ahí simplemente no va a encender y es un comportamiento normal porque no lo estoy enclavando, no lo estoy disparando el gate de una manera correcta con respecto al cátodo, porque entre ánodo y cátodo está invertido, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta este detalle. Ahora vamos con la quinta prueba de un TRIAC. Este es el BT137600E. Vamos a ponerlo acá. Está polarizado en sentido inverso, por lo tanto el LED rojo se va a encender, ¿no? Si yo invierto la polaridad, regreso de una manera normal, es decir, para que encienda el LED verde. Ahí están viendo, muy simple, el circuito es muy simple y fácil de entender. Presiono el botón y aquí se enciende el LED verde. De esta manera estoy probando este BT137600E que está en buen estado. Y para finalizar en esta primera parte voy a probar este otro TRIAC que es igual al anterior, el BT137600C, pero está dañado. Ahora vamos a ver por qué está dañado, vamos a comprobarlo. Lo pongo aquí, ¿no? Ahí en sentido directo debería prender el LED verde y simplemente no enciende, ¿no? Ahí están viendo, no enciende. Ahí no enciende. Ahora si yo invierto la polaridad, este es un indicador que el primer SCR está abierto. Si yo cierro aquí en sentido inverso, el LED rojo se debe encender y tampoco enciende. Esto es un indicador, como están viendo ahí, que este TRIAC segundo, el BT137600C, está abierto. Para ello yo lo voy a poner hacia arriba, se encuentra abierto y simplemente no funciona, este está dañado. Ok, ahora vayamos a la prueba con este inversor de polaridad. Si quieren utilizarlo para no estar invirtiendo la polaridad de manera manual, aquí yo lo puedo hacer de una manera más fácil, ¿no? Invirtiendo la polaridad, como lo vas a ver luego en la siguiente sección de video. Bien, para esta otra parte del video vamos a usar este inversor de polaridad. Es muy sencillo, la alimentación va en el centro, el positivo y el negativo es indiferente, lo puedes conectar en un sentido u otro, y a los bordes, aquí, los otros bordes va la entrada de alimentación para aquí en la tarjeta que hemos creado para este video. Ok, aquí está en el centro y yo voy a hacer, lo que voy a hacer es mantener el botón de encendido hacia abajo, ¿no? Ahí el botón de encendido hacia abajo, y vamos a empezar la prueba. Vamos a usar primero el SCR para probarlo. Ahí está en el centro y por lo tanto no hay conexión, por más que yo presione no pasa nada. Si yo me voy hacia la izquierda, yo voy a habilitar el LED verde y aquí prende y se queda enclavado. Si quiero desactivarlo, simplemente voy al centro y ya lo saqué del enclavamiento. Si me voy a la derecha, estoy invirtiendo la polaridad y simplemente no funciona. Y si quiero volverlo a probar, simplemente me voy a la izquierda y funciona. Perfecto. Regreso en medio, saco este SCR nuevamente ahora con este otro que también sabemos que está en buen estado. A la izquierda debo probar el LED verde. Perfecto. Saco del enclavamiento y en la otra polaridad simplemente no debe encender nada. Perfecto. Este es el otro SCR. Acá tenemos el TRIAC, uno de los TRIAC que también está en buen estado. En un sentido, hacia la izquierda debe prender el LED verde. Miren. Perfecto. Si yo me voy al centro, lo apago, lo saco del enclavamiento, y si me voy a la derecha, ahora debe prender el LED rojo porque estoy invirtiendo la polaridad y ahí están viendo. Perfecto. Incluso esta manera es mucho más versátil porque es más sencilla de probar. Este otro de aquí, de igual manera, a la izquierda se enciende el LED verde, enclavado, ahí se apaga, y a la derecha se enciende el LED rojo, enclavado, y ahí lo apagamos. Perfecto. Este otro, que
que también está en buen estado. De igual manera, a la izquierda se prende el LED verde, se queda enclavado, aquí no pasa nada, y a la derecha se prende el LED rojo, y estamos probando en el otro cuadrante el TRIAC. De esta manera este TRIAC también está en buen estado, y finalmente llegamos al TRIAC que está en problemas, que tiene el pin doblado. Aquí simplemente no debe encender en ninguno de los cuadrantes, ninguno de los LEDs. Aquí a la izquierda simplemente no enciende, están viendo, y si me voy hacia la derecha tampoco enciende el LED rojo. De esta manera, con una simple herramienta como esta, podemos probar cualquier tipo de SCR y TRIAC de una manera muy sencilla y muy simple, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos aquí en mi canal de YouTube de cómo probar cualquier SCR o cualquier TRIAC. Si este video te gustó, dale like, pulgar arriba. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.